Amén. Hoy empezamos un hermoso mes, el mes de marzo, y yo voy a pedir que me pasen el boletín también a mí, para que juntos tengamos el boletín de marzo. Estamos a día 4 de marzo del 2018. ¿Quién lo dijera, verdad? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Avanza el tiempo. Nunca me imaginé vivir en este año. Cuando éramos niños, los niños creíamos que en el año 2000 era el fin del mundo, ¿no? Que ya no íbamos a pasar del año 2000. Y bueno, así creen los niños a veces. Pero falta todavía, hermanos, falta mucho todavía que hacer. Hay mucha necesidad y necesitamos crecer y no quedarnos como niños. Amén. Mire, póngame atención. La semana pasada estuvimos repasando o aprendiendo para algunos o para otros es un repaso o una corrección acerca de la doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Hebreos fue una cita que no vimos la vez pasada, pero dice que limpiando nuestra conciencia de obras muertas, el Señor quiere limpiar nuestra conciencia de obras muertas, porque a veces todavía están por ahí esas cosas que nos hacen sentir. Recuérdese cuál es el resumen de obra muerta. A ver, si yo le pregunto qué significa una obra muerta, el concepto es el siguiente: toda obra muerta es aquella que se hace sin vida, sin el Espíritu de Dios, sin la unción de Dios. Y también cualquier obra con la cual pretendamos sentirnos que estamos aceptos a Dios, que con esa nos ganamos el cariño, el favor de Dios e incluso hasta la salvación. Todo eso es falso. No hay obra que podamos hacer que nos dé el favor de Dios. Ahorita que estamos estudiando los evangelios, leemos que cuando nació el Señor Jesús, la Biblia dice que Dios tuvo buena voluntad para con los hombres. La gente cuando lee a su conveniencia, y una empresa desde hace muchos años le cambió y dijo: y paz a los hombres de buena voluntad. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que paz de Dios y que buena voluntad de Dios para con los hombres. O sea, el que tiene la buena voluntad es Dios. No hacemos nosotros nada para ganarnos el título de hombres de buena voluntad. Bueno, esa fue la doctrina de obras muertas. Y hablamos del arrepentimiento. ¿Qué significa? Yo te pregunto, ¿la estás practicando? ¿En esta semana le pediste perdón al Señor por todo lo que hiciste? Antes de dormir, ¿acostumbras recordar esa cita que dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y le confiesas tus faltas al Señor para recibir la limpieza y el perdón por su sangre? Si tú no lo haces, estás acumulando pecados no perdonados, y no porque Dios no los quiera perdonar, Él ya murió hace 2000 años, sino porque se te acumulan en tu conciencia, mi hermano, y va a venir el acusador, y el acusador nos va a acusar de todo pecado que no hayamos lavado con la sangre de Cristo. Y ahí sí no confundas, una cosa es el redarguir del Espíritu y otra cosa es la acusación del enemigo. Que es muy importante que practiquemos el arrepentimiento de restauración que les compartí la semana pasada. Muy bien, hoy vamos a entrar al segundo rudimento, le llama la Biblia, al segundo rudimento de la doctrina de Cristo, que es la fe en Dios. El título de este mensaje es Tened fe en Dios. Y escribí en el boletín esto para que sea una introducción de este mensaje. Vamos ahí a Marcos capítulo 11, 22. En esta versión de Reina Valera más antigua, dice así: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Lo que pasa es que acababa de secarse la higuera, ¿verdad? Y decían: híjole, Señor, la higuera que tú ordenaste que se secara, se secó. Y les dice, respondiendo Jesús, dijo: tened fe en Dios. Ahí está en el boletín, Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Y dice: porque de cierto os digo, el 23, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay otra cita en Hebreos 11:1 que vimos la semana pasada también. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Reina Valera antigua dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Ok? En estos pasajes el Señor Jesús les exhorta a sus discípulos a tener fe, ¿en quién? En Dios. A ver, esto es bien importante, mis hermanos, porque en esta frase se resume un concepto muy interesante. Actualmente muchos tienen fe en la fe. ¿Qué es eso? Pues ya que en los siguientes versículos ellos interpretan que solo con creer, que diciendo que algo se ha hecho y no dudando para nada en el corazón, pues obtendremos lo que decimos. Pero esa no fue la intención del Señor, porque Él empezó diciendo, tened fe en Dios. Esta no fue la intención del Señor. Él añade, por tanto, o sea, por consiguiente, todo lo que pidieres, ¿a quién? A Dios, en oración. Creer que lo recibiréis, ¿de quién? ¿De la fe? ¿De tu gran fe? No, lo recibiréis de Dios, de su fidelidad, de su amor, de su propósito para tu vida, y los vendrá. O sea, la Biblia y Cristo principalmente nos revelan que no debemos hacer nada independiente de la voluntad de Dios. Por eso empezó esto de los rudimentos empezó con arrepentimiento de obras muertas. Si no tienes bien claro el arrepentimiento de obras muertas, vas a usar la fe para pedir cosas que a ti se te ocurren, para ordenar y para decretar a diestra y siniestra sin pensar en la voluntad de Dios, sin poner tu fe en Dios. Hay gente que pone su fe en sus palabras, en que no dudo, creo, y se va a hacer. Espérame tantito, ¿tienes algún sustento en la Biblia para que eso se haga? ¿Hay algún versículo que diga que tú puedes hacer eso? Entonces, si está así, ¿te está activando el Espíritu Santo ese versículo para ti en tu vida? ¿O lo está sacando fuera de contexto, verdad? Entonces es bien importante eso. Entonces, debemos saber la voluntad de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios y en el tiempo de Dios. El énfasis es poner la fe en Dios. Pero lo que hoy nos toma el tema es ¿qué es la fe? ¿Qué cosa es la fe? Bueno, en primer lugar, dice la Biblia, que la fe es certeza. Y en una versión más antigua, como leímos, dice que es la sustancia. Es la misma palabra, pero se tradujo sustancia y se traduce certeza. O sea, ¿qué es lo que materializa las cosas que se esperan? Cuando decimos, ay, esta comida estuvo muy sustanciosa, es porque estaba como llenadora, ¿verdad? Porque era bastante, era algo que nos alimentó. Entonces, dice que la fe es la sustancia, lo que hace que lo que no es, sea. Lo que materializa las cosas, ¿cómo dice? Que se esperan en el futuro, que esperamos que sucedan. La fe siempre ve el futuro. Atención, la fe siempre ve el futuro. La persona que tiene fe cree en su corazón que vienen sin lugar a duda las cosas que espera de Dios. La fe es la que te da seguridad de que Dios va a actuar, hermano, de que Dios va a mover de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, la definición de fe de Hebreos 11 dice que la fe es la convicción. O sea, el pleno convencimiento de que ya existen las cosas que no se ven aún. O sea, repito, la fe es la convicción, el pleno convencimiento de que vas a tener las cosas que en este momento no puedes ver. La fe es opuesta, hermano, a la vista. Y la vista es opuesta a la fe. O sea, si ya estás viendo tu carro, pues ya no es fe. Si ya tocaste tu casa, si ya estás dentro de tu casa, pues ¿cuál fe necesitas? Ya la tienes, ya no ocupas fe. La fe es ciega. Cuando tú ves algo ya no es fe. La fe y la vista son opuestas. No se necesita fe para lo que estás viendo o lo que ya tienes, sino de lo que no se puede ver, ahí sí se necesita fe. Ahora, atención, y ahí es donde viene el equilibrio, es muy importante esto. ¿Qué nos da la certeza? O sea, ¿qué nos da la sustancia de lo que esperamos? La Biblia, o sea, la palabra de Dios inspirada, la escritura inspirada por Dios, que es útil, dice la Biblia, para todo.
Si encuentras un versículo que Dios promete algo, ahí puedes basar tu fe. Por ejemplo, tienes un hijo inconverso, tienes una hija inconversa, tú no puedes decir nada más así, decreto que se va a convertir sin sustentarlo en la palabra. Pero gloria a Dios que en la palabra está ese versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Enseña a tu hijo por el camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y la Biblia promete: yo enseñaré a tus hijos, ellos me conocerán en el nuevo pacto. O sea, hay una promesa. Por lo tanto, por eso guerreas en oración y por eso pides la salvación de tus hijos y pones tu fe. La certeza te la da la bendita palabra de Dios. Porque Dios lo que promete, y es más, fue Dios el que determinó que se escribiera esto. Escribe, le decía a sus siervos, pon en un libro, escribe, deja registrado. ¿Por qué? Porque Él quería que hubiera un libro. Miren qué hermosa Biblia me compró mi esposa, es ultra gigante. Yo no sabía que existía la letra ultra gigante, o sea, es para cieguitos, ¿verdad? Gracias, Señor. Ahora sí puedo ver todas las citas bien, muy bien, ¿verdad? Me acuerdo cuando era joven y tenía mi biblita de esas miniaturas, ¿verdad? Pero ahora ni con lentes, ¿no? Necesitamos un poquito más de ayuda. Muy bien. Después te pregunto, si la Biblia es la que nos da la certeza, ¿quién nos da la convicción? ¿Quién nos da el pleno convencimiento? Escucha bien, el Espíritu Santo mismo, el que inspiró esta palabra, es el que tú y yo necesitamos para tener la convencimiento. Dice la Biblia, Él convencerá, ¿no? ¿No es uno de sus funciones? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, pero también te va a convencer que lo que está escrito ahí es para ti. Amén. Te va a dar pleno convencimiento. Se necesita, por lo tanto, para tener fe, sustentar todo en la palabra de Dios y la convicción que solo nos puede dar el Espíritu de Dios a los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Uno de los sinónimos más claros de cómo explicar la fe es la confianza. Si no entiendes mucho el término fe, sí puedes entender tal vez el de confianza. La Biblia declara, por ejemplo, en el Salmo 84, 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que pone su fe en ti, es lo que significa, que confía en ti. Por eso dijo Cristo, tened fe en Dios. La fe bíblica es una absoluta confianza en el Dios que se revela en la Biblia. Mientras más conocemos a Dios, hermano, más fe tenemos. Si tú sabes que Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios santo, un Dios toda sabiduría, un Dios bondadoso, un Dios omnipotente, un Dios que ama a los que son sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Un Dios de propósitos. Pues entonces yo te invito a que juntos aprendamos en este mes y pongamos en práctica la enseñanza de la fe y la fe que obra, porque la fe sin obras es muerta. Si tú ya tienes la fe, tienes que moverte en esa fe como hicieron los siervos de Dios que hoy vamos a estudiar. Muy bien, vamos a empezar entonces, pon mucha atención. Quiero que oremos, pero no porque necesitemos orar, sino para recordar que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Él, ya sea en la alabanza o en la predicación o cuando vienes a la iglesia o cuando oras, es necesario que ejerzas tu fe y que sepas que Él es galardonador, que Él va a premiarte por haberte acercado a Él. Si las chicas de la danza, cuando están danzando, no están conscientes de que esa danza es delante del Señor y va a agradar a Dios y Dios se va a manifestar y va a regalarte su bondad, te va a premiar de alguna manera, entonces de alguna manera esa danza le falta vida, puede convertirse en una obra muerta. Por eso es bien importante que tengamos bien claro primero lo que significan las obras muertas y después qué exactamente es la fe. Bueno, la fe se relaciona con otra palabra que es creer. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Ora conmigo. Padre, te damos gracias en este domingo 4 de marzo. Reconocemos, Señor, que tú nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia, por el sacrificio de nuestro amado Hijo Jesús.
de tu amado Hijo Jesús. Padre, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero y nosotros queremos seguirte conociendo. Ponemos nuestra confianza en ti, nos acercamos hoy a ti, Señor. Con fe yo estoy exponiendo tu palabra, creyendo que es tu Espíritu Santo el que va a traer edificación, convicción, corrección si algo está mal, está equivocado, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, permítenos acercarnos contigo y reconocer y saber y estar consciente que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Hoy venimos a buscarte en esta predicación. Por lo tanto, rogamos que tu Espíritu Santo tome nuestros pensamientos, tome toda distracción y la anule por completo. Todo lo que pudiera estorbarnos hoy el día, algún rencor, alguna amargura, alguna cosa que nos estorbe, Señor, la quitamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Creer es una palabra que se relaciona con fe, pero solo son sinónimos fe y creer cuando creemos con el corazón, cuando creemos en lo profundo de nuestro corazón. No es creer con la mente solamente. Escúchame bien. ¿Cuánta gente cree que Dios existe? Deducen que debe haber un Dios. Ven la creación, ven los planetas, pues dicen debe haber un Dios, pero no confían en Dios. No le creen a Dios. O sea, creen que Dios existe, pero no le creen a Dios. No saben si les ama. No están seguros de que Dios les va a ayudar. No están seguros de que Dios tenga todo bajo control. Cuando miran que las cosas se ponen difíciles, dicen, no, pues yo creo que este Dios se le fue de las manos. Ahora sí, Estados Unidos con este presidente se le fue ¿Dónde estaba Dios cuando eligieron este presidente? ¿Dónde estaría? Y empiezan a dudar del Dios en el cual dicen que creen. La gente que no tiene fe solo tiene una creencia muy superficial. No están seguros de que Dios tenga todo bajo control, que Él tenga un propósito para ellos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no conocen a ese Dios. Dios aún no vive dentro de ellos como vive dentro de nosotros. Por eso no pueden decir por el Espíritu Santo, Abba, Padre, Papito, Dios. La Biblia dice que el Espíritu nos da convicción de que somos hijos de Dios y por el Espíritu podemos decirle, papá, Dios, tú sabes que eres hijo de Dios. Nadie me tiene que convencer de que yo soy hijo de Dios porque hay uno que ya me convenció hace muchos años, hace 30 y tantos años, y fue el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Aquí dice la Escritura, esta es la fórmula que llamamos la declaración de fe, la declaración de confianza, la declaración de fe. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Escritura, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es una declaración donde te da certeza, ¿verdad? Y creyeres, ¿dónde? ¿En tu mente? No, en lo profundo de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, la fe que obra, la fe que es sinónimo de creer, aquí creer, si te fijas, no dice, y creyeres que Dios, no, creyeres ¿dónde? En tu corazón. Creer y tener fe puede ser lo mismo, solo cuando ese creer no es superficial, sino cuando tú crees en tu corazón. Ahora, vamos a empezar en el primer elemento de la fe, que es que la fe se basa en lo futuro. Así que quiero que me acompañes a Hebreos 11, que es el libro de la fe, donde habla de los héroes de la fe, hermano. Hebreos capítulo 11 y ver el versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir a su hijo Isaac. Hermano, Dios le había dado una orden
y él estaba obedeciendo por fe, pero él no sabía qué es lo que iba a suceder. Quiero regresarme un poquito al verso número 8, que también habla de Abraham. Dice así el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermano, Abraham estaba yendo a un futuro incierto. Él no sabía a dónde iba, solamente obedeció y salió. Noé, hermano, es otro de los ejemplos. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, hermano, los dos elementos de la fe están aquí. Él no veía todavía la lluvia, él no veía el propósito de Dios, quizá no lo entendía, pero él obedeció, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que le dio a Noé la certeza? La palabra de Dios. La palabra llegó y le dijo: Noé, hazme un arca, hazme una caja. Ni siquiera le dijo un barco, porque no había barcos. En ese entonces no existían algo así como un barco. Entonces le tuvo que decir lo que él entendiera, y la palabra arca es una caja. No había barcos, no había embarcaciones, todavía no se inventaban. Entonces él hizo una caja grandota, que es un barco. Ahora entendemos que es un barco. Le dio las dimensiones exactas de la aerodinámica para que ese barco no se hundiera. Todos los que ahora conocemos y conocen de ingeniería saben que el largo y el ancho y el alto de ese barco es perfecto. Es un barco excelente, las dimensiones son exactamente las que se necesitan para que ese transatlántico, esa enorme embarcación, pudiera soportar los embates del viento y del agua. Noé no había visto nada, pero con temor se preparó, y como empezó a obedecer, hermano, condenó a todos los demás. ¿Por qué nos condenó? ¿Por qué condenó al mundo entero? Porque mira, mientras Noé no terminaba el arca, no había venido la lluvia. En cuanto él terminó por fe y obediencia, sus hijos, su familia, él y sus hijos terminaron ese barco, terminaron esa arca. Entonces Dios cierra la puerta y empieza el diluvio, y ya no hay manera de arrepentirse, ya no hay oportunidad, y la gente se muere, y toda la creación antes conocida también fallece, porque Noé, por su fe en acción, condenó al mundo, porque él se movió en lo que no veía y se movió en el futuro. Si tú miras algo, ya no es fe. Si tú ves algo, ya no tiene nada que ver con la fe. Hermano, actualmente hay gente que dice: si no me explican exactamente lo que Dios está tratando de decirme, yo no creo. Imagínate a los hijos de Noé o al mismo Noé diciendo: ¿cómo que va a caer agua de arriba para abajo? Pues el agua siempre está abajo. ¿Cómo es posible que el agua vaya a subir? ¿Cómo va a subir? Que allá arriba habrá estanques, Dios tendrá un jarrón grandísimo lleno de agua y nos los va a derramar. Explíquenme. No me explican, y si no puedo entender, no me voy a mover. Eso no es fe. Actualmente ya podríamos decirle: mira, te voy a explicar la condensación del agua. Hasta un niño de primaria le hubiera podido explicar a Noé: mira, Noé, el agua se evapora con los rayos del sol y forma nubes. Hermano, hasta ese entonces no había habido ninguna nube. Ninguna nube se había formado. La Biblia dice que la tierra era bañada por un rocío. No había nubes. Increíblemente todavía no había nubes. No había caído agua nunca de arriba para abajo. Y Dios le dice que va a inundar toda la tierra. Y él decía: pero ¿cómo va a ser? ¿Cuánta agua se necesita para inundar? Él veía ríos, él veía cosas así. Decía: pues se me cae un balde con agua, pues es poquita agua. ¿Cómo voy a inundar toda esta tierra para donde veo? Eso es imposible. Él no se puso a razonar, a entender, a maquinar, porque la fe no es mental, es del corazón. Cuando Dios da una palabra y te dice: muévete en fe, o pon la mano sobre los enfermos, estos sanarán, tú dices: ¿y qué tiene que ver mi mano? Cuando yo pongo la mano, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será esto? ¿Qué entrarán células ahí sanadoras o qué? No te tienes que poner a entender eso, porque la fe ve
lo que no se puede ver. Mira adelante, dice, por la fe, versículo 9, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. No era suya, hermano. Ya estaba él en la tierra prometida, pero era de otra persona. Versículo 9, Hebreos 11, 9. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermano, yo quiero decirte que Abraham era un hombre riquísimo. Él tenía una casa bien establecida, con varias recámaras, bien firme, con puertas, con ventanas. Él dejó su comodidad, dejó sus lujos, dejó todas sus riquezas y se fue a caminar. Llega a la tierra que Dios le dice, pero no es de él, es extranjero ahí de alguna manera. Él dice que es su tierra, pero le pertenece a otros y vive en tiendas. Él nunca vuelve a construir una casa en esa tierra, teniendo la posibilidad, teniendo el dinero para hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Versículo siguiente. Porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, Abraham, por la fe, está viendo lo que los demás no veían. La fe es la que te da a ti y a mí ojos espirituales. Amén. La fe es la que te deja y te permite ver lo que no se ve. Cuando habla de Moisés, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Mira, aquí más adelante, por la fe, Moisés 24, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado en Egipto, hermano. Él tenía todo, tenía las mujeres, tenía todo, tenía la riqueza, tenía los manjares, le echaban airecito, era el príncipe heredero, bueno, una de esas, ¿verdad? Era el príncipe, el medio hermano del siguiente emperador, faraón, del próximo faraón. Iba a ser, tenía el hueso ahí, ya tenía todo su futuro listo. Todo estaba ahí. Él ni siquiera sabía que era hebreo. Cuando lo sabe y conoce al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y se da cuenta, dice la Biblia que por la fe en ese Dios que todavía no conocía, que estaba apenas conociendo, apenas entendiendo, dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el sufrimiento, que los tesoros de los egipcios. Ahora, aquí está la respuesta. Porque tenía puesta la mirada, ¿en quién? En el galardón, en el premio, en lo que Dios te da por obedecer. Él dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, del faraón. Y aquí está la clave, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Al invisible. La fe no ve lo visible, la fe puede ver lo invisible. La Biblia dice que al único y sabio Dios, al eterno, al invisible, sea la honra, la gloria y la alabanza. La fe ve lo que no podemos ver, viendo al invisible. Hay gente, mi hermano, que dice, si yo veo el milagro, yo voy a creer. A mí nada más que se me aparezca Dios. Si Dios se me aparece, si yo veo un milagro, te aseguro, yo me hago cristiano, dicen algunos. Yo nada más quiero ver un milagro y me hago cristiano. El mundo dice, ver para creer. Y Dios dice, creer para ver. Otra vez, el mundo dice, ver para creer. La Biblia dice, creer para ver. Es completamente opuesto. Hay gente que en el ministerio de Jesús creyó por las señales que Dios había hecho. Y encontré un pasaje que me conmovió. Vamos ahí a Juan capítulo 2. Este pasaje me impactó. Versículo 23. Juan 2, 23. Dice así la palabra. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo. Todo el mundo diga viendo. Muchos creyeron en su nombre, ¿qué cosa? Viendo. Es la fe de la vista, Mira, viendo ¿qué cosa? Las señales que hacía. Cualquiera diría, ¿qué pasó, pastor? No, que no se puede creer por ver. Mira lo que dice después, pon atención. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuántas veces le pidieron a Jesús señal los fariseos? ¿Qué quieres? ¿Qué? Una señal. Pues no les será dada. Porque no va a ser por señales que ustedes van a creer. Ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen todo el Antiguo Testamento, son los primeros que deberían saber que escudriñando las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Pero no han podido creer. Son incrédulos, son duros de corazón. Cristo nunca hizo un milagro a petición de nadie. Y cuando lo hizo, dice la Biblia que él sabía muy bien que esos que estaban creyendo por las señales, no se fiaba de ellos. Cuando tú y yo vemos una señal, podemos estar emocionados por un momento. ¡Ay! Se levantó de la silla de ruedas, ese ciego vio, y ese sordo escuchó. Yo he estado en campañas de sanidades impresionantes donde ¡wow! Se levantan 10 sillas de ruedas. Cuando estaba yo orando por un sordo, por un niño de una señora que estaba sordo el niño. Cuando oigo un murmullo y volteo y me distraigo, ¿verdad?, de la oración por ver a los que estaban caminando con esas piernitas chiquititas, delgaditas, que tienen los que nunca han caminado, los que nunca han usado sus extremidades, y verlos tirar las muletas y empezar a caminar así, pues con cuidado, ¿verdad? Pero empezar a caminar y la gente, wow, ¿verdad? Y todos orando, y de repente la señora me voltea y me hace así: mi hijo está oyendo, mi hijo está oyendo. Yo volteo, wow, el niño estaba escuchando también. Yo me estaba apantallando más porque consideraba más milagroso que un paralítico se levantara a que un pobre niño sordo oyera. ¿Te fijas? ¿Cómo somos los humanos? Clasificamos los milagros y nos emocionamos y esto. Y pregúntame si eso aumentó muchísimo mi fe y después de un año yo andaba creyendo campeón. No, hermano, mira, eso se olvida. La fe verdadera es la fe basada en la palabra de Dios y cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Ahí es donde empezamos a crecer. Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Cuántos que vieron milagros fueron saciados por pan y demás? Cuando llegó la hora, cuando Jesús ya no hizo ningún milagro, entonces dudaron de él. Cuando ya Cristo ya no era el momento para hacer milagros. ¿Se acuerdan en la cruz, hermano? A ver si podemos ver algún pasaje ahí de la cruz. Creo que ahí en Mateo, al final, si no me equivoco. Gracias, hermano. Ya, gracias. Ok, gracias, mi hermano. Mateo 15, versículo 31. Dice así. Perdón, no es Mateo, Marcos 15, con razón lo encontraba. Marcos 15, perdóname. Marcos capítulo 15, versículo 31. Búscalo, por favor. Marcos 15, 31. Mira, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, ofendiendo, burlándose de Jesús, se decían unos a otros con los escribas, hablando de Jesús: ay, sí, este Jesús a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Dice el verso 32, el Cristo, el Rey de Israel, pues que descienda ahora el de la cruz para que veamos y creamos. ¿Ya viste? Para que veamos y creamos. Como quien dice: danos otra señal, Jesús. Si tú te bajas de la cruz, si tú te sacas los clavos de las manos y de los pies y te bajas de esa cruz, me cae que me postro, Señor Jesús. Ahora sí voy a creer. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Te acuerdas que uno de ellos lo injuriaba? Órale, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos de paso a nosotros, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, o sea, retándolo, desafiándolo. ¿Tú crees que esa es fe? Si eres el Hijo de Dios, el que estaba del otro lado le dijo: cállate, que sí es el Hijo de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué diferencia. Pero ¿ya te fijaste cuál es el espíritu de los religiosos y de los que se creen muy santos y buenos?
el Cristo, Rey de Israel, les lo estaban diciendo con zonga, con burla. Ese que dijo que era el Cristo, que era el Mesías, pues que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Escucha este versículo, la fe, aunque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que vayas a Hebreos otra vez, pero capítulo 4. Mira lo que dice el Hebreos capítulo 4. Esta es bien importante esta cita. Regrésate a Hebreos capítulo 4 y ahí vas a encontrar un concepto bien interesante de Hebreos. Hebreos capítulo 4 nos dice, versículo 2, ya lo tienes, Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ver, la palabra de Dios dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, otra vez, la fe viene cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Pero atención, aunque la fe es motivada, la fe es levantada por oír la palabra de Dios, si cuando nos puede suceder es lo que este versículo dice, a cada domingo, hermano, o cada jueves escuchamos la palabra produce fe. Si no usas esa fe y la aplicas en ese momento para ti, para tu vida, si no tomas las promesas y las revelaciones que Dios te da durante la predicación, entonces te aseguro que al igual que aquellos, no te aprovechará. ¿Cómo dice el versículo? Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te das cuenta? No te va a aprovechar los mensajes cuando tú no ejerzas la fe. No basta oír con tus oídos, porque hay gente que oye con sus oídos, pero su corazón está lejos. Necesitas escuchar con tu corazón, poner atención con tu corazón, creyendo, confiando en la certeza de la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, hermano, todos necesitamos añadirle fe a la lectura de la palabra, añadirle fe a la enseñanza de la palabra y revolverlo, porque sin fe no sirve, hermano. Tú puedes escuchar cientos de mensajes. Yo conozco personas, hermano, que de veras están bien mal en su vida y se la viven escuchando los mensajes de varios siervos de Dios. De veras, los conozco. Y los miras y no ves ningún cambio en ellos. Dices, ¿qué está pasando? Se la pasan oyendo a Armando Alducin, se la pasan oyendo a Chuy Olivares, se la pasan oyendo a fulano de tal. Enseñanzas sólidas, buenas, preciosas. Y su vida es un relajo. ¿Qué pasa? Pasa esto, que no hay fe. Y la fe sin obras es muerta. No hay obediencia. No se aplica la palabra del Señor. Mira lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Vamos a ir rápido. Romanos 1, 16 y 17. Es un versículo muy conocido de cómo empieza el libro de Romanos. Está después de Hechos. Hechos sigue Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos 1, 16. Porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. No es poder de Dios para salvación aquel que no cree. Solo es el poder de Dios, el Evangelio, para el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que tengas más fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú recibimos la justificación en el Evangelio, lo recibimos por la fe. Yo por la fe sé que soy perdonado. Yo por la fe sé que soy justificado. Y no solo eso, la Biblia dice que somos escogidos, perdonados, santificados, hasta glorificados. Todavía no recibimos eso, pero ya la fe lo está declarando, porque la fe mira el futuro. Porque la fe mira las cosas que las cosas que no son, como si fueran. La fe mira lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, porque es una confianza maravillosa, hermano. Ese es el propósito de la fe en el segundo sentido de la palabra. Como no tenía mis notas, me adelanté al segundo propósito, pero quiero hablar tantito del primer propósito. La fe es la sustancia de lo que se espera. Como te dije, Noé
esperaba el diluvio, pero no lo había visto. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 5, por favor. Ahí encontramos una enseñanza tremenda. El libro de los Gálatas capítulo 3, en el verso 5. Les está clamando el Señor a esta congregación, a esta ciudad que se había dejado engañar otra vez y había querido regresar a vivir las obras muertas, a ser salvos por las obras de la ley. Y mira, no me quiero leer mucho, pero voy a leer desde el 5, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es? El Señor Jesús, Dios, y hace maravillas entre vosotros, les pregunta Pablo a ellos, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo te contesto a ti. Aquel que cantamos hoy, aquel del cual predicamos todos los domingos y hace maravillas, te pregunto, ¿lo hace porque tú te portas muy bien? ¿Lo hace porque, híjole, qué bárbaro, qué bien portado eres por las obras de la ley, porque cumple los 10 mandamientos? ¿O lo hace porque escuchas con fe? Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hay un canto que cantaba hace mucho y que la verdad al principio, cuando estaba más chico, que cuando lo oí la primera vez, como que no lo entendí, como que dije, pues yo no soy judío, ¿verdad? Y decía, nuestro padre Abraham, tarara, tarara, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Y ahí nos ponían mano derecha, mano izquierda, y éramos los niños ahí. Nuestro padre Abraham, y yo de repente cuando ya tuve un poquito más de conciencia dije, pues Abraham no es mi papá, o sea, él pues fue del antiguo, Abraham no, yo soy de Jesús para acá. No es cierto. Los que son de fe son hijos de Abraham. Es más, Abraham no era judío. No existía el pueblo de Israel todavía cuando Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Les leí Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad celestial. O sea, la fe tiene que ver con todo lo que esperamos. Esperamos la salvación de nuestros hijos. Ese es el ejemplo que les di. ¿Por qué, hermano? Porque Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Mi esposa está siguiendo ahorita unas reuniones de oración por los hijos y se está reuniendo con otras madres y lo que están haciendo es bien maravilloso. Sacan las promesas de la palabra de Dios, las analizan, se las comen y por fe empiezan a orar basados en las promesas de la palabra del Señor por nuestros hijos. Esa es la oración que funciona. Esa es el mover en fe que funciona. Cuando tú no hablas por tu propia cuenta, sino hablas las palabras de Dios. Hablas lo que el escrito está. Y ahí te paras y movido por el Espíritu Santo, porque tiene que ser también movido por el Espíritu Santo. Acuérdate que no basta solamente estar fundamentado en la palabra, tienes que tener el otro pie para que te pares firmemente, que es la unción, para que tu oración, tu predicación, tu obra, lo que vayas a hacer, sea vivo y no sea una obra muerta. El Espíritu Santo debe estar ahí. Y estoy seguro que el Espíritu está motivando. Las hermanas salen más transformadas por la presencia de Dios que por lo que oran. ¿Me estoy explicando? Salen más transformadas por la presencia de Dios, salen más bendecidas ellas que yo creo que los hijos por los cuales oran. La fe te da ojos espirituales, ves lo invisible, ves lo que los ojos naturales no pueden ver. A ver, yo te pregunto, ¿qué garantía tenía Moisés de que pintando con la sangre de los corderos las puertas de las casas del pueblo de Dios, el famoso ángel de la muerte pasaría de largo? Es lo que significa en inglés, ¿no? Pass over, pasar de largo, pasar encima, pasar de largo. Y no morirían los hijos primogénitos. ¿Qué garantía tenía? ¿A poco Moisés tenía un contrato de Dios? ¿Tenía un contrato firmado por Dios que él pudiera ver, que él pudiera sacar y decir, papelito, habla? No, ¿verdad? ¿Tenía un anticipo de dinero? Hoy hablamos de todo es con down payment, ¿no? ¿Vas a comprar un coche? A ver, ¿cuánto vas a dar? ¿No? Y si no tienes nada, híjole, es un poco difícil comprar un coche si no sacas nada. Sí se puede, ¿verdad? Pero siempre te dicen, ¿qué va a adelantar en garantía? Es lo que significa el down payment.
un adelanto económico en garantía. Dime, ¿qué down payment tenía Moisés? ¿Había acaso un anticipo de dinero? Lo único que él tenía era la palabra de Dios, pero un Dios invisible, un Dios que él no podía mirar. Solo escuchó su voz, pero no lo vio. Moisés se había criado, hermano, viendo, tocado a los dioses de Egipto. Él podía ver al famoso dios fulano, al otro dios sutano. Él podía incluso tocarlos. Los podía tocar con sus manos. Pero ahora él estaba confiando en el Dios invisible. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría esa confianza? Pues por fe, hermano. Moisés tuvo que decidir poner toda su confianza en Dios y en sus promesas, humanamente hablando. ¿A poco no estás de acuerdo conmigo? Humanamente hablando, a los 80 años, exiliado, con una condena de muerte, que si entraba otra vez, como algunos, ¿verdad? Que si se regresan de la frontera, tienen ahí un récord y ya huiste y te vas a la cárcel. Él también estaba, ¿cómo se dice? Se me fue la expresión, ¿verdad? Él ya estaba fichado. Si regresaba, era muerte. Y sin embargo, Dios le dice, regresa. Por fe, Moisés tuvo que decidir poner toda su confianza en las promesas de Dios. Pero te repito, humanamente hablando, no tenía ni la más mínima posibilidad de liberar de Egipto a todos esa cantidad de millones de hebreos. Imposible. La mayoría de las personas, como te dije hace rato, dicen, ver para creer. Hasta que Dios no se me aparezca. Mira, Juan 20:27, ¿te acuerdas ese pasaje tan impresionante? Juan 20:27, mira lo que dice. Estaba por ahí un discípulo que no había estado cuando Jesús se apareció resucitado a los demás discípulos. Era nuestro hermano Tomás. Juan 20, versículo 27 dice así. Luego dijo a Tomás, ¿verdad? Cuando Tomás dice, pues si no meto mi mano, si no pongo aquí, no meto mi mano. Es que Tomás dijo, miren, si no metiere mi mano en los agujeros de las manos de mi maestro, en el costado donde entró la lanza, no voy a creer que él resucitó. Y en el verso 27 el Señor le aparece y le dice a Tomás, Jesús, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Cuando le dijo pon aquí tu dedo, le estaba enseñando el agujero, hermano. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. O sea, ¿quieres tocar algo? ¿Quieres ver algo? ¿Ya me estás viendo? Ahora tócame. Ahora mete tu mano. Ay, hermano, qué grueso, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría nuestro hermano Tomás en ese momento? Pero te aseguro que él estaba ahí en shock, metiendo la mano en el costado del Señor. Y le dijo, y no seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuántos creyentes hay aquí? Y muchos levantaríamos la mano, pero mira lo que dice el siguiente versículo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí creo, Señor. Y le dice el Señor Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron, porque esa es la verdadera fe. Amén. Esa es la verdadera fe. Bienaventurados los que no están viendo, pero están creyendo. Porque me viste, porque metiste tu mano, creíste, Tomás, pero me hubieras honrado más si cuando te dijeron que yo estaba resucitado, tú hubieras dicho, lo creo, aunque no lo veo. Aunque no he metido mi mano, yo sé que es el Cristo, el mismo, el que murió en la cruz, el que vi deshecho, el que vi maltratado, el que vi vituperado, avergonzado. Ese se levantó de los muertos como nos los dijo. Hermano, cita más tremenda, ¿verdad? Y ya te leí Juan 2:23 cuando dice que la verdad, muchos querían ver señales y los fariseos también querían ver que Cristo se bajara de la cruz, hermano, pero no les aprovechó ninguna de las enseñanzas de Jesús por no ir acompañada de fe. Mira, quiero llevarte al Salmo 27, versículo 11. Tenemos buen tiempo. Salmo 27:11. Mira qué maravilla de expresión de fe. Salmo 27, del 11 al 14, vamos a leer. Dice el salmista, Salmo 27:11.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Estaba el salmista en una situación bien delicada, perdido en el desierto, no sabía para dónde caminar. Enséñame tu camino, guíame, Señor, porque hay enemigos. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hoy no son cualquier niño malo, son gente cruel. Y luego dice el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Estaba viéndola? Todavía no. Estaba creyendo lo que no veía. Hubiera yo desmayado si no creyese que en el futuro, que más adelante, que dentro de unas horas, dentro de unos días, veré la bondad del Señor, de Jehová, en la tierra de los vivientes. Y luego le dice a su alma: aguarda a Jehová, alma mía, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A veces tienes que ministrarte a ti mismo, porque a veces la fe como que quiere flaquear y lo que ves te asusta, y Dios dice: no mires lo que estás viendo. Pero es que ya me pararon. Hermano, ayer tuvimos la oportunidad de compartir informalmente. Estábamos platicando con nuestra hermana Angélica y con su hija Nayeli, que venidas pues sufriendo ahí, ¿verdad? Desde Guatemala hasta México. Y sabes una cosa, ellos experimentaron esto. Ellas experimentaron esto. De repente no sabían dónde estaban. Tuvieron que decir lo mismo que el salmista: Señor, guíame por tu camino, por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Hay dos enemigos muy peligrosos en México. Unos son los soldados mexicanos y otros mucho más peligrosos, los zetas. Y si te agarran los zetas, lo que buscan ellos es torturarte y hablar a tus familiares. Si es que tienes familiares en Estados Unidos, peor te va. Pero le hablan a los familiares en Centroamérica y piden un rescate por ti, y de eso viven, de extorsionarte. Y si tú no pagas el rescate a tiempo o a la cantidad que ellos quieren, matan sin misericordia a esos migrantes y no les importa. Ellos están llenos de crueldad. Versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Ellos tuvieron que confiar. La hermana Angélica tuvo que confiar en lo que no veía. No tenían nada que comer, solo un poco de galletas, una botellita de agua que le estaba apartando para su hija, y tenían que aguantarse todos. Metieron a 60 personas en un lugar y les dicen a la de 3: siéntense, y el que se siente ya ganó lugar, el otro va a tener que estar encima del otro. Imagínense, había una mujer embarazada, nos decía la hermana, que estaba gritando porque se acostaron en su estómago. Imagínate una mujer embarazada, porque así hace mucha gente. Vienen migrando para que el niño nazca en Estados Unidos y tengan una ancla, ¿verdad?, para poder salir. Imagínate esta pobre mujer, un poquito, pues la verdad, imprudente, ¿verdad? Y estaba llorando, gritando, y les decían: cállense porque nos van a descubrir. Estuvieron en la oscuridad por mucho tiempo, había mucha incertidumbre, pero ella dijo exactamente lo que este versículo dice: hubiera yo desmayado si no creyese que verá la bondad de Jehová. Tuvo que usar toda su fe, hermano. La hermana fue probada en toda su fe, porque ella sabía que podía ser violada, que podía ser asesinada, que enfrente de ella podían violar a su niña de 13 años. Era una cosa gruesísima, hermano. Lo que vivieron, lo que experimentaron. Aún llegando acá, no sabía cómo iba a reaccionar la migra de Estados Unidos, qué es lo que iba a suceder. Hermanos, ahora ella no habla una gota de inglés. Y sin embargo se sube a los camiones, se sube a los buses, y como puede confía en el Señor, y Dios siempre pone una persona que le ayuda, que le interpreta. Se ha perdido 2, 3 veces, y ahí perdida, imagínense, sin conocer la ciudad. Tú y yo tenemos muchos años aquí y aún así no nos gustaría. Hace poco tuvo que ir solita hasta San Francisco. Yo dije: híjole, yo que tengo 20 años no me atrevería a irme en camión, a irme en el bar. No me atrevería, me sentiría raro, sentiría nervios en el corazón. Y eso que hablo inglés, y eso que puedo entender, y eso que más o menos sé, pero no tengo la experiencia. Y ahí es donde tienes que entrar en la fe. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te alienta? ¿Quién es el que levanta tu corazón? El versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate. Ella es una mujer esforzada, hermanos. Alienta su corazón. Momentos me decía que ya estaba cansada de caminar, se tuvo que sentar en la banqueta, y después de repente el Espíritu Santo le dice: ve y háblale a esa camioneta. Pero son gringuitos, son güeritos.
tú acércate. Y ella obediente, porque la fe es lo que no ves, más la unción del Espíritu Santo, basado en la palabra y basado en el Espíritu Santo. Entonces ella obedece en fe, se acerca, les hace señas y por señas entienden, le enseña la dirección y dicen, no hombre, está usted lejísimos. Le dice, está usted a 1 hora de aquí, ¿dónde va? A lo mejor en 1 hora llega caminando, ¿no? Y ella se voltea la cabeza y dice, ay Señor, gloria a tu nombre. Pero tú quieres dejarme aquí, Señor, pues si tú quieres dejarme aquí, bendito sea tu nombre, ¿no? Y hermanos, el Señor mueve a misericordia a ese carro donde el Espíritu Santo le dijo que fuera y le dicen, súbase. Y ella pues no entendía, ¿no? Hasta que le abren la puerta y le hacen, súbase, ¿no? Y por señas le dijeron, nosotros la vamos a llevar. Imagínate, qué riesgo, ¿no? Unos hombres, pero ella iba en fe. Ella no sabía si realmente le iban a llevar a ese lado o a un otro lado muy diferente, pero se sube en fe y la llevan hasta donde es. Total, llega, ya se habían ido los patrones, le habla por teléfono, regresan por ella. No les hablan por teléfono, de alguna manera le regalan un teléfono los mismos patrones para que se pueda comunicar. Dios ha estado con ella en cada momento, en cada momento, en cada momento. Yo puedo ver el Salmo 27, 11 al 14, materializado en la vida de mi hermana y de su hija. ¿Cuánta fe tienes tú en Dios? Hermano, la fe es la que permite obrar a Dios con toda la ¿cómo te diré? Con toda la facilidad, con toda la libertad. La fe permite a Dios obrar a nuestro favor sin ningún impedimento. Mateo 9:27. Vaya conmigo. Mateo 9:27. Si tú tienes fe, no va a haber nada que estorbe el fluir de Dios. Pero esta es una de las citas más enigmáticas para mí, ¿verdad?, de la palabra del Señor, pero más reveladoras también. Mateo 9:27. Dice la Biblia, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mira lo que dice Mateo 9:28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. O sea, en el camino Jesús no les hizo caso. Iban de camino, ¿ok? Le siguieron 2 ciegos dando voces, pero Jesús caminó hasta donde tenía que ir y entra a una casa. Bueno, pues llegaron hasta la casa los ciegos. No sé cómo, tocando a señas, como pudieron, se esforzaron. Y Jesús les dijo, pon atención, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Hermano, qué maravilloso. La fe permite que Dios obre con todo su poder. La fe motiva a nuestro Señor. Como le adora, como le ensalza, como le honra tanto la fe, el Señor no tiene ningún impedimento. Por eso Jesús tenía que asegurarse y que ellos entendieran qué es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Lo bueno que eran ciegos, hermano. O sea, no estaban por vista. Ellos no conocían, nunca habían visto al Mesías, no habían visto nunca al Señor. Solo escuchaban de Él y cuando les dijeron que era Él, en fe gritaron, no estaban viéndolo, en fe se acercaron. Y entonces escuchan la voz de Jesús y les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ¿tienen fe de que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, dijeron ellos, con fe. Entonces les tocó los ojos diciendo, bueno, conforme a vuestra fe os sea hecho. No siempre hizo Jesús esto, pero en esta ocasión nos dejó una enseñanza maravillosa. Conforme a tu fe se ha hecho, conforme a mi fe se ha hecho. Qué importante es crecer en fe. Yo no sé tú, pero yo necesito crecer en fe. ¿No necesitas crecer en fe? Yo sí necesito crecer en fe, porque yo quiero ver muchas cosas. Y si me dice el Señor, conforme a tu fe se ha hecho, híjole, si mi fe es chiquita, pues voy a recibir una cosa chiquita. Pero si tengo una fe grande, una confianza. Ahora, ¿cómo agrandezco mi fe? ¿Cómo hago que se haga más grande? Empieza a conocer más al Dios de la Biblia. Empieza a poner en obra los pequeños mandamientos por fe. Hermano, esto es tan importante que lo contrario también es real.
Por el contrario, cuando dudamos, mira lo que dice ahí Mateo 13, dale la vuelta a las páginas ahí, estás en el 9, vete al 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: wow, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, aquí están los nombres. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? Y dice el verso 57, y se escandalizaban de él, decían: no puede ser, pues si conocemos a Jesús, no sé cómo le dirían, a Chucho. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el siguiente versículo es el que me funde los fusibles. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nuestra falta de fe, nuestra incredulidad bloquea, hermano, el fluir de Dios. Algunos dicen que ata las manos de Dios. Yo no digo eso porque no hay un versículo que diga eso. No creo que seamos tan poderosos para amarrar las manos de Dios. Pero ¿sabes qué? Para que me entiendas, así me lo hizo entender el Espíritu Santo. Es como cuando tú vas a sacar agua de la tubería, ¿verdad? Y tú necesitas beber agua viva. Y Señor, pon el agua, está la tubería, Él manda el agua, pero tú en ese momento cierras la válvula. Si tú cierras la válvula, la incredulidad cierra la válvula, hermano. No importa que la tubería esté llena de galones y galones de agua. Si tú cierras la válvula, tú no vas a beber. Tu incredulidad hace que no haya suficiente agua. A lo mejor no la cierras por completo como aquí. Sí hizo algunos milagros, pero no los que iba a hacer. No hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. La tenían medio cerrada la válvula. Sí creemos, pero si es Jesús, el hijo del carpintero, pero qué milagros. Pero ¿cómo? Si sus hermanas la están aquí. ¿Qué no es su mamá María? ¿Qué no conocemos a todas sus hermanas? ¿De dónde saca? Y no pudo hacer Jesús los milagros por la falta de fe, por una fe a medias. Hermano, es muy importante que tengamos esta enseñanza, porque si no confiamos en Dios, entonces estaremos flaqueando. La fe sin obras es muerta. Por eso a veces le preguntamos, hermanos, ¿y hoy no vas a abrir tu casa para una célula? ¿No vas a ir a visitar a alguien? Y con falta fe, no cuenten conmigo. Ya no hay fe, ya no crees que Dios te va a usar. No es el método, Dios mío, no es el método. Es que, ¿qué tal? Ya probamos esto. No es el método. Puedes usar el método que se te ocurra. Es fe, es el amor por las almas. Es creer que dijo Cristo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Es una fe en la palabra y es obediencia. No son sentimientos. La fe no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el sustento de la certeza que te da la palabra y la convicción de lo que no vemos. Eso que te dice: voy a hacer de ti una gran nación. Imagínate que Dios dijera: voy a hacer de ti una gran congregación. Si Dios ahorita nos dijera: envíame a fulano y a sutana para tal lado de la república o a su país, porque van a establecer una gran obra para mí, ¿habría fe? ¿Habría fe? Miren, hermanos, cuando nosotros estábamos recordando ayer también con la hermana, le estábamos testificando cómo nos venimos para acá. Primero, yo quería honrar al Señor. Yo le dije: Señor, en tu palabra yo miro que todos los que salieron fueron enviados por tu Espíritu Santo, y aquí no envían a nadie. Aquí no creen en eso. Por más que ya le digamos, ellos no practican eso. No me quiero ir de esta congregación, pero yo ya siento que necesito que entren en mi vida, que me disipulen. Aquí está muy bonita la enseñanza, pero no hay discipulado,
no sabía que había demonios, ni siquiera sabía eso. Si hubiera sabido, con más ganas hubiera ido para que me vinieran y me ayudaran y me liberaran de tantas cosas. Yo no sabía que los cristianos habían depresiones y necesidad de sanidad interior. Conocía muy poquito de eso, hermano. Había otras cosas muy lindas que conocí, el poder del Espíritu Santo, muchas cosas hermosas, pero hermano, faltaba, y yo estaba anhelando servir al Señor. Pero Dios le habla a mi líder, al apóstol de movimiento, a mi padre espiritual, y le dice: me voy a llevar a Gustavo a Estados Unidos, y no lo puedas impedir, ni se te ocurra impedirlo. O sea, no le estaba avisando, no le estaba pidiendo permiso, le estaba avisando. No le dijo: ¿qué te parece? ¿Me voy a llevar a Gustavo? No. Dijo: me voy a llevar a Gustavo a Estados Unidos. Es más, va a venir él y su esposa a preguntarte y te prohíbo que les digas absolutamente nada. Y yo todavía no me puedo olvidar del día en que fuimos a consultarlo, a pedir consejo, y no sabíamos ni cómo empezar porque pues el consejo era: ya me voy a investigar, me están invitando a Estados Unidos a vivir, ¿qué te parece? Y él viendo al techo: no, pues está bien. No, pues ¿qué te parece? Dinos, o sea, ¿vamos o no vamos? Pues vayan. ¿Qué es lo que les ha dicho el Señor? Pues es que queremos ir a ver, tomar nuestras vacaciones, ir a ver de qué se trata. Y él viendo al techo: miren, tranquilos, nos dice así viendo al techo, vayan tranquilos, en paz, cuando regresen platicamos. Pero él viendo al techo. Dije: Dios mío, ¿qué pasó? Salimos todos sacados de onda. Señor, ¿qué está pasando con mi líder? A lo mejor se molestó porque consideramos la posibilidad de irnos. Estaba viendo al techo, ¿te fijaste? Vi que sí, así no es Ernesto. ¿Por qué hace eso, Ernesto? Pues a lo mejor está triste o está enojado, no sé por qué no nos estaba viendo. ¿Qué será? Algo tiene. No sabíamos que Dios le había dicho: cuidado, y les dices algo. Pero ¿sabes por qué les dijo? Escucha esto: porque ese es un paso de fe que ellos deben tomar. Si me lo hubiera dicho mi apóstol y me hubiera dicho todo, ¿cuál fe? ¿Cuál fe necesitaba ya? Me hubiera guiado por la voz de un hombre. Y si algo hubiera salido mal, le hubiera echado la culpa al hombre. Pero tuve que guiarme por la voz del Espíritu Santo. Tuvimos que guiarnos por la voz del Espíritu Santo. Y cuando ya nos mostró el Señor que sí era, me armé de valor y dije: ahora ya no le pido permiso, nada más le aviso que ya me voy. Y llego, digamos, de nuestras vacaciones, porque eran nuestras vacaciones, ¿verdad? Fueron aquí en Nueva Generación en Cristo. Regresamos a México, yo iba bien contento, pero bien firme. Le voy a decir que sí es de Dios y que ya nos vamos y que adiós. Y yo estaba así, ¿no? Y ahí iba a saludarlo, y lo primero que hago cuando me estiro la mano, y él primero habla y dice: estoy organizando tu despedida, va a ser el 4 de enero, pero no te preocupes, canta todas las canciones que Dios te ha dado, yo voy a predicar, ya está la comida lista, va a haber un fiestón, ¿no? Ya invité a todos tus amigos, va a venir tu hermano de Guadalajara. Y entonces Vicky, yo me quedé sin habla así, y Vicky solo dijo: ¿qué? ¿Entonces sí nos vamos? Y entonces sonríe y dice: sí se van. Entonces ya me quedo así, estaba la multitud, se estaban despidiendo de él, ya no pude decirle nada, pero lo único que le grité, le dije: éjele, tú sabías algo, malvado. Y ya nada más sonríe así, me enseña el colmillo, ¿verdad? Y brilla así como en las caricaturas, ¡ting!, ¿verdad? Y él sabía algo. Pues llega el 4 de enero, eso fue en octubre, finales de octubre, pasa noviembre, diciembre, renuncio al trabajo, el 4 de enero llega y abre y destapa lo que no sabíamos, que Dios le había hablado, que le había dicho que nos iba a llevar, que no lo impidiera, que era un paso de fe. Y luego nos dijo, hijo, las palabras que todavía me conmueven mi corazón, porque en medio de la administración nos dice: y Gustavo, yo te digo que no te vas, te enviamos. Oh, bro. De ahí hasta el final no paré de llorar, no paramos de llorar, era un lloradero. Hermanos, la gente cuando se despedía de nosotros lloraba, no podían hablar, solo lloraban. Yo dije: híjole, ¿qué onda? Pues yo sabía que me querían, pero no tanto, o a lo mejor, qué bueno que te lo llevas, Señor. Ay, gracias, Señor, porque te lo llevas. No sé, ¿verdad? A lo mejor estaban llorando de alegría, de felicidad, de por fin te lo llevas, Señor. No sé, pero estaban llorando, me querían mucho, hermanos. Pero quiero decirte que tuvo que ser así como le dijo el Señor. Este paso de fe tienen que darlo ellos.
No les puedes decir nada. Si es de Dios, Ernesto decía, si es de Dios esta palabra, se va a cumplir. Y exactamente como Dios le dijo, exactamente es como Dios se cumplió. Ahora, llega otra profecía en ese día. Y mi cuñada, que es una sierva de Dios tremenda, que tiene visiones y muchas cosas bien lindas, se acerca a nosotros y dice, tuve una visión mientras estaban orando por ustedes. ¿Qué viste? Le decimos, pues mira, yo los vi a ustedes dos como dos árboles, pero raquíticos, esos árboles así chiquititos, así, todos flacones, y eran desarraigados, dice, y eran replantados en otra tierra. Y en esa tierra empezaban a crecer, y su follaje se llenaba de muchas ramas y muchas hojas, y entonces vi, dice, aves que venían heridas con sus alas dolidas o rotas y que llegaban como podían y se ponían en los árboles, que eran ustedes, dice, los árboles, y ahí comenzaban a ser sanados, decía ella. Y nosotros así, wow, ¿y eso qué es? Nunca pensamos, mi esposa ni yo, que algún día fuéramos pastores de una congregación y ministráramos sanidad interior, y ministráramos liberación, y ministráramos encuentros con Dios, y ministráramos el Espíritu Santo. Nunca nos imaginamos. Yo no anhelaba pastoreo, hermano. Yo no andaba buscando ser el sucesor de César Buitrago, jamás. Pero ¿sabes una cosa? Los planes de Dios tienen que ser así, y esa palabra la tuvimos que recibir otra vez en fe, sin ver, sin oír nada, nada más ver, basados en la promesa del Señor de que tengo planes para vosotros y planes de bienestar y no de mal. Termino con 1 de Juan 5:4. Ponte de pie y búscalo con tu Biblia puesto de pie, por favor. 1 de Juan 5:4. Aquí están las dos enseñanzas que llevamos: el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. En este versículo, 1 de Juan 5:4. Yo le dije ayer a la hermana ¿se me fue? Angélica, perdón, que es una mujer muy valiente, la verdad. Yo quisiera que hoy te acercaras a ella, le dieras un abrazo al final y le dijeras, eres una mujer de fe, eres una mujer valiente. Y todo lo que falta para que tu vida sea una bendición, Dios lo va a hacer. Amén. 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que tiene la vida de Dios, todo lo que nace en el corazón de Dios, todo lo que es una obra viva, no una obra muerta, vence al mundo. Y mira, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a leerlo todos en voz alta, el versículo completo. 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alaba al Señor. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, te damos magnificencia, Señor, porque tú eres el Dios de planes y propósitos, el que nos sostiene con tu mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. El que pudo darle la fuerza a Sara y a Abraham para creer, esperanza contra esperanza. El mundo le decía imposible, los médicos hubieran dicho, está usted loco, viejito, váyase a su casa a descansar, pero tú les dijiste, de aquí a 1 año tendréis en sus brazos una criatura. Y ella decía, pero ¿cómo va a ser eso posible si tengo 90 años y él y mi esposo 100? Encontraré deleite a esta edad, recibiré, mis pechos irán a amamantar un bebé. Hermano, qué tremenda es la fe, qué tremenda es la fe de Noé, la fe de Enoc, la fe de tantos y tantos campeones de la fe. Ahí quiere Dios es que tú escribas tu nombre. Ahí en ese Hebreos capítulo 11, dile al Señor, dame un espacio, quiero que se escriba de mí. Y Gustavo y Vicky tuvieron fe y se fueron, caminaron en fe y creyeron en fe. Y cuando sus hijos estaban dudando, siguieron creyendo en fe. Y cuando hubo enfermedades y el tiempo pasó, siguieron creyendo en fe. Y cuando tuvieron que esforzarse más, siguieron creyendo en fe. ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde quieres que esté tu nombre el día de hoy? Describiendo a una mujer que tiene fe en Dios.
una mujer que dice: Dios es mi marido, Dios es mi hacedor, Dios es mi fuerza, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Él está conmigo, estoy bajo la sombra del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi abrigo, mi ayudador, mi sustentador, mi sol y mi escudo. Adarga es su verdad. Sus ángeles acampan alrededor de mí y me protegen y me cuidan. Gracias, Señor. Nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti. Levanta y aviva nuestra fe. Haznos recorrer las páginas de tu escritura para encontrarte a ti, Señor, para ver lo grandioso y maravilloso que tú eres, lo poderoso y grande que eres, y todas las promesas maravillosas que nos has dado, Señor. Somos sacerdocio real, somos linaje escogido, Señor. Somos tus hijos y tus hijas, Señor, que en el nombre de Jesús vamos y hacemos las obras de Dios. Gracias, Padre mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te ruego, Señor, que levantes la fe de mis hermanos y mis hermanas. Que nuestra fe no sea un emocionalismo, que no sea la fe de esos que dice tu palabra, Señor, de los cuales tú no te fiabas, de los cuales no confiabas en ellos porque solo habían visto y creído por lo que vieron y no por la fe, no por las palabras de vida que tú decías, no por la revelación de tu Espíritu Santo, sino por señales, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que nosotros podamos, Señor, tener ojos espirituales. ¿Qué es lo que quieres que mire la nueva generación en Cristo? ¿A dónde quieres? ¿Qué quieres que conquistemos, Señor? Dinos, Padre, y lo haremos como Josué lo hizo, Señor, como lo hizo Caleb, Señor, como lo hicieron tus siervos, Señor, en todas partes. Queremos ahora sí ser la nueva generación, no la que se quedó en el desierto, sino la que ya está en la tierra prometida y ahora tiene que conquistar por fe a gigantes más grandes, a pueblos experimentados en la guerra, con armas más poderosas, con carros de guerra que ellos no tenían, Señor. Pero delante de ti estaba el paladín, Señor. Por eso dijeron: los comeremos como se come el pan. Son pan comido ya, ellos son, ya esa tierra ya es nuestra. Oh Dios mío, gracias por esos hombres de fe. Tú honraste a esos hombres de fe, Señor. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, todas tus promesas. En el nombre precioso de Jesús. Dale una ofrenda de aplauso al Señor y dale un abrazo a tus hermanos y a tus hermanas que sabes que son campeones de la fe. Amén. Aleluya.